Bienvenidos a Dossier Paranormal, lo inexplicable documentado. Mi nombre es Oficial Javier Meléndez, adscrito al distrito de Río Grande, y llevo más de 10 años patrullando la zona norte del Bosque Nacional El Yunque. He respondido a llamados por excursionistas perdidos, ataques de animales, campamentos ilegales y hasta avistamientos de luces extrañas entre los árboles. Pero nada se compara con lo que vi aquella noche en la carretera 191, cerca del sector de la mina, cuando una criatura humanoide con ojos amarillos salió del bosque y dejó marcas tan profundas que ni los biólogos del servicio forestal supieron explicarlas. Esa noche eran las 23:38, turno B. Me habían asignado patrullaje preventivo por un reporte de vehículos estacionados más allá del portón cerrado de la 191. Usualmente es gente buscando jangueo clandestino, pero a esa hora estaba demasiado silencioso. Ni ranas, ni grillos, ni viento. El yunque tiene sonidos propios, y cuando dejan de sonar, significa que algo está mal. Mi compañero esa noche era el oficial Ernesto Pagán, un tipo calmado pero supersticioso hasta la médula. En el yunque hay cosas que uno no debe molestar, siempre decía. Yo le tiraba por locos esos comentarios, pero esa madrugada me tragué mis palabras. Apenas subimos por la cuesta cerca del puente roto, las luces de la patrulla parpadearon. Primero un pequeño blink, luego un apagón completo de 3 segundos. Ernesto maldijo en voz baja. «Siempre es aquí. Este tramo está embrujado», dijo. «Chicos, son los cables viejos. Llevan años diciendo que los van a cambiar». Pero en cuanto dije eso, un golpe seco sonó en el techo de la patrulla, fuerte, como si alguien hubiera caído encima. Frené en seco. «¿Escuchaste eso?» «Claro que lo escuché, Javier. Eso no fue rama, eso fue algo». Bajamos, armas aseguradas, linternas afuera. El aire estaba espeso, cargado de humedad, con ese olor a musgo mojado típico del yunque, pero mezclado con algo extraño. Un olor metálico, como sangre fresca. Miré al techo de la unidad. Allí en la pintura blanca había 5 marcas profundas, como garras, no rasguños, surcos hondos, casi hasta el metal. Ernesto retrocedió un paso. «No puede ser». «¿Qué animal hace eso?», pregunté. No respondió. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Entre los árboles, a unos 20 metros de la carretera. Un crujido lento, pesado, como si algo grande se moviera entre la vegetación sin intentar ocultarse. Apunté mi linterna hacia el bosque. «Policía de Puerto Rico, identifíquese». El bosque guardó silencio por 2 segundos eternos. Luego, 2 luces amarillas aparecieron entre la maleza. Ojos, altos, demasiado altos para ser un humano, y no parpadeaban. «Javier», susurró Ernesto, agarrando mi brazo. «Eso no es persona». Lo sabía, pero no podía retirarme sin evaluar la situación. La criatura salió. Primero una mano, larga, delgada, con dedos proporcionalmente demasiado largos, terminando en garras negras. Luego la cabeza, alargada, con la piel de un gris verdoso y esos ojos amarillos que parecían absorber la luz en vez de reflejarla. Medía fácilmente más de 2 metros. Caminaba encorvada pero rápido, como si no le costara moverse entre lodo o raíces. Ernesto temblaba. «Sube a la patrulla, ahora». Pero yo me quedé paralizado. No por miedo, sino porque la criatura se detuvo a menos de 10 metros y... ¿habló? No habló como nosotros. Fue un sonido grave, vibrante, como un eco de palabras que no entendíamos. Era más una vibración que un lenguaje, pero transmitía algo muy claro. Advertencia. La criatura inclinó la cabeza hacia la patrulla como si la examinara.
Caminó hacia ella sin prisa. Yo pensé que iba a atacarla, pero no. Caminó alrededor, tocando el metal con sus garras. Cada toque dejaba marcas profundas, perfectas, como si el metal fuera mantequilla. Ernesto abrió la puerta y me aló por el chaleco antibalas. «¡Javier, sube! ¡Ahora!». Subimos. Cerré las puertas, temblando. Encendí el motor y retrocedí, pero la criatura se colocó frente a nosotros. Solo nos miraba. No atacaba, no huía, observaba. Levantó una mano y la apoyó sobre el bonete. El metal se hundió bajo su palma con un chillido espantoso. Ernesto gritó: «¡Acelérale, carajo!». Pero yo no podía. Los ojos amarillos estaban fijos en mí. Sentí una presión en el pecho, como cuando uno está en un combate cuerpo a cuerpo y sabe que si hace un movimiento en falso, lo destruyen. Entonces, sin aviso, la criatura giró hacia el bosque y se lanzó dentro de él con una velocidad imposible, casi líquida. Desapareció en segundos. Arranqué la patrulla a toda velocidad. Ni miré hacia atrás. Ernesto tampoco. Nos detuvimos en la estación después de las 2 de la mañana. El bonete estaba hundido, el techo marcado, la pintura arrancada en varias áreas. Llamaron a recursos naturales. Nadie supo explicar las marcas. 2 semanas después, un guardabosques encontró árboles en la zona con cortes idénticos, profundos, limpios, altos, demasiado altos para cualquier animal conocido. Yo sé lo que vi, y sé que aquella cosa no nos atacó porque no quiso, pero también sé que no estaba sola. A veces, cuando estoy de turno y miro hacia la sierra, veo 2 pequeños puntos amarillos entre la neblina, observando. Mi nombre es Cabo Miguel Arrieta, Policía Nacional de la República Dominicana. Y aunque siempre he dicho que en la calle uno ve de todo, lo que viví aquella noche en San Pedro de Macorís no lo he podido explicar ni con lógica, ni con experiencia, ni con fe. Y créeme, viéndolo desde afuera sonaría como un simple susto, pero cuando una mano pálida toca la ventana de tu patrulla a las 3 de la madrugada y las cámaras corporales no registran absolutamente nada, empiezas a reconsiderar qué es real y qué no. Era una madrugada sofocante, típica del maldito calor pegajoso de la zona. Estábamos patrullando el sector Villa Magdalena por una serie de reportes de gente escuchando golpes en las ventanas. No robos, no intentos de entrar, solo golpes, repetitivos, como si alguien tocara para molestar. En algunos casos, los residentes afirmaban haber visto una mano blanca deslizarse por el cristal. Otros juraban que los animales se volvían locos justo antes de los golpes, pero lo más raro de todo era que las cámaras de las casas nunca captaban nada. Esa noche me tocaba patrullar con el raso Samuel Peguero, un chamaco joven pero serio, uno de esos muchachos que todavía creen en los reglamentos al pie de la letra. Íbamos en la unidad 312, bajando por una calle estrecha y silenciosa alrededor de las 2:55. Ni perros ladrando, ni motores corriendo, ni músico de colmadón. Ese silencio era raro. «Loco, esta zona se siente apagada», dijo Peguero mirando por la ventana. «Es la hora», respondí. «A esta hora hasta el diablo duerme». «¿Tú crees?», dijo él sin mucha convicción. Mientras doblábamos por la esquina del colmado El Progreso, escuchamos un golpe seco, fuerte, directamente al lado de mi ventana. ¡Tac! Di un brinco instantáneo, mano al arma. «¿Qué fue eso?», preguntó Peguero abriendo la puerta. «Espérate, espérate», dije, bajando mi cristal. «Déjame ver». Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba mirando, lo vi. Una mano blanca, huesuda, completamente pálida, como piel sin sangre. Estaba apoyada en el cristal de mi ventana. Y no era una mano cualquiera.
Los dedos eran largos, más largos de lo normal, casi deformes. Las uñas eran oscuras, pero no sucias, más bien como si estuvieran muertas. Y lo peor no fue verla. Lo peor fue que no había nadie más. No había cuerpo, no había sombra, solo la mano. Peguero gritó: «¡Cabo, muévase!». Reaccioné tarde. La mano se deslizó hacia arriba dejando una marca tenue en el vidrio empañado. Luego desapareció. No salió corriendo, no se retiró, simplemente se desvaneció. Encendí la patrulla con un temblor que no había sentido ni en el campo de tiro. Central, 312, reporte de posible intento de intrusión. Solicito backup inmediato en Villa Magdalena, dije. Pero la radio respondió con estática. Justo en ese momento, un segundo golpe sonó, esta vez en la ventana donde estaba Peguero. ¡Tac! Más fuerte. Peguero retrocedió instintivamente y sacó su pistola. «¿Quién está ahí? ¡Identifíquese!». No hubo respuesta, solo un roce largo, lento, como uñas arrastrándose sobre el cristal. El corazón me martillaba tan fuerte que escuchaba mi propia respiración en los oídos. Por instinto, abrí la puerta y salí, linterna en mano apuntando hacia la ventana de Peguero. «¡No dispares todavía!», le grité. «Déjame ver qué es». Pero no había nada. Ni un alma, solo la calle vacía y la luz amarillenta del único poste funcionando. Decidimos revisar las cámaras corporales después, en la estación. Tenía que haber algo, lo que fuera. Un sombro, un movimiento, un reflejo. Pero cuando las revisamos, el momento exacto en que la mano tocó el vidrio aparecía completamente normal. No había golpes, no había sombras, no había contacto. Todo lucía como si estuviéramos estacionados tranquilos, sin pasar nada. Pero lo más retorcido fue el audio. Justo en el segundo en que escuchamos el golpe en la vida real, en las grabaciones se escuchaba un susurro distorsionado como viento entrando desde un hueco estrecho. «¡Devuélveme!». Me miró de reojo. «Cabo, yo no escuché eso en vivo». «Yo tampoco», respondí. Esa misma noche regresamos al lugar con la unidad 215 de apoyo. Los residentes estaban afuera, algunos alarmados por los ladridos repentinos de los perros. Una señora mayor, doña Caridad Pérez, nos dijo que cada madrugada a esa hora escuchaba golpes en su ventana y que su televisor se apagaba solo. «Es la misma mano», dijo, temblando. «Blanquita, como hielo». Mientras hablaba, su nieto pequeño salió llorando diciendo que la mano quería entrar. La revisamos la casa y encontramos marcas en los cristales, líneas largas, delgadas, como si unas uñas afiladas hubieran raspado, pero sin romper el vidrio. Parecían recientes, pero al tocarlas estaban frías, heladas, como si acabaran de hacerse. Esa madrugada no dormí, y desde ese día evito patrullar Villa Magdalena solo. La unidad de cámaras de la policía todavía no sabe por qué los golpes no salen en video, pero yo sé lo que vi, y sé que la mano sigue allí afuera, buscando otra ventana donde tocar, a la misma hora, con la misma fuerza, esperando a que alguien le abra. Mi nombre es Subteniente Ernesto Montalvo. Y aunque llevo 15 años en la Policía Nacional Revolucionaria, patrullando de noche por la Habana Vieja y el Malecón, nada me preparó para lo que vi aquella madrugada. Creí haber visto de todo: broncas en solares, manifestantes, sombras corriendo entre edificios viejos, gente hablando sola en portales húmedos, pero nada es comparable a ver una mujer sin rostro hundirse en el mar, como si el agua se la tragara voluntariamente, y aún peor, escucharla respirar detrás de mí cuando yo sabía que estaba completamente solo. Era la 1:47 de la madrugada. Turno nocturno. Patrulla 308. La brisa del malecón estaba extrañamente fría para la época, y las olas golpeaban con rabia contra el muro, levantando una neblina salina que hacía parpadear las luces de los postes. Mi compañero, el sargento Luis Palacios, estaba enfermo esa noche, así que me tocó el recorrido solo. No me gustó nada. El malecón tiene una vibra particular. Hay noches en que parece un cementerio sin lápidas.
Avanzaba despacio desde la zona del Hotel Nacional hacia la punta, observando a un par de pescadores nocturnos y a los borrachitos que a veces duermen sentados mirando el mar. Pero esa noche no había nadie. Nadie. Ni una moto, ni un carro atrasado, ni un vagabundo. Solo el mar y yo. A la altura del callejón de Amel, escuché un sonido seco, como un sollozo apagado. «¿Quién anda ahí?», grité desde la patrulla. «Nada, solo el viento». Me estacioné junto al muro y bajé del vehículo con la linterna. Fue entonces cuando la vi. Una mujer parada al borde del malecón, justo donde las olas saltan y mojan el pavimento en arcos brillantes. Vestido blanco, largo, pegado al cuerpo por la humedad, cabello negro, completamente liso, cayéndole hasta los hombros. Estaba completamente quieta, mirando al agua como si estuviera esperando a alguien. «Ciudadana, aléjese del borde», ordené. No reaccionó. Ni siquiera movió un dedo. Me acerqué unos pasos más, tratando de ver su rostro, pero fue allí donde sentí el primer escalofrío. No tenía facciones, nada. Justo donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, había solo piel lisa, pálida, como una máscara humana sin terminar. Retrocedí un paso instintivamente. Me tembló la respiración. «Señora, ¿se encuentra bien?». Silencio. La brisa dejó de soplar. El sonido del mar se apagó. Y entonces ella hizo algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Giró la cabeza hacia mí. No tenía ojos, pero juro que sentí que me miraba. Una presión en el pecho, fuerte, como si me agarraran por dentro. «No se acerque», dije apuntando con la linterna, aunque no sabía qué más hacer. La mujer inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como un gesto de curiosidad. Ese pequeño movimiento me heló la sangre, porque lo hizo sin mover los hombros, sin balance, como si su cuello no tuviera huesos. Entonces levantó un pie y comenzó a caminar hacia el muro. No trotó, no corrió, caminó con calma. Y cuando llegó al borde, sin titubear, sin gesto de temor, bajó el cuerpo hacia el mar. Pero no cayó, no se desplomó. Se hundió verticalmente, como si un ascensor invisible la arrastrara hacia abajo. La luz de mi linterna la siguió mientras descendía, el agua oscura. Pero el mar no reaccionó. No hubo salpicadura, no hubo ondas, nada. Era como si no estuviera tocando agua. Cuando su cabeza sin rostro desapareció bajo la superficie, escuché algo detrás de mí. Una respiración. Lenta, húmeda, justo detrás de mi oreja izquierda. Me giré con un impulso casi disparando por reflejo, pero no había nadie, solo la patrulla y la neblina marina. Corrí hacia la baranda y alumbré al agua. No había burbujas, no había ropa flotando, no había nada. Llamé por radio tratando de mantener la voz firme. «Central, tengo posible intento de suicidio en el malecón. Envíen apoyo y una unidad marítima». Pero la radio respondió con pura estática. 3 minutos después, cuando por fin se restableció la señal, llegaron 2 unidades. Revisamos el agua, con cuerdas, luces, todo. Ni un trazo. Y cuando revisamos las cámaras de tráfico urbano que apuntan a esa zona, no aparecí yo, no apareció la mujer, no apareció mi patrulla. Era como si ese segmento de carretera hubiera sido borrado. Los técnicos dijeron que probablemente falló el sistema, pero yo sé que no. Porque cuando cerré mi patrulla esa noche, encontré algo en el cristal del lado del pasajero. Una huella de mano. Pequeña, fina, perfectamente detallada, mojada y sin dedos.
Hasta hoy hay noches en que paso por esa zona y veo una figura blanca en el borde del malecón. A veces parece que está de espaldas, a veces mirando al agua, a veces cuando la neblina es densa, parece que me está esperando. Y nunca tiene rostro. Mi nombre es agente senior Marc-Antoine d'Orsonville, de la Policía Nacional de Haití, y juro por la insignia que llevo en el pecho que lo que viví en la carretera hacia la Montaña Azul, cerca de Jacmel, no tiene explicación racional. Crecí escuchando historias sobre Mambo o Epa, brujas que caminaban sin pies y sombras que volaban sobre los techos buscando almas debilitas. Pero una cosa es oír las historias y otra vivirlas dentro de una patrulla, en plena noche, con la selva cerrándose a tu alrededor como si te quisiera tragar. Eran las 2:11 de la madrugada, patrullando la ruta que va del centro de Jacmel hacia las elevaciones de la Montaña Azul. Esa carretera es traicionera incluso de día, curvas sin barandas, tramos sin iluminación, vegetación espesa y ese olor a tierra mojada que uno siente incluso con las ventanas cerradas. Mi compañero esa noche era el cabo Jean-Paul Lafleur, un tipo religioso, calmado, pero que siempre decía que en esas montañas la frontera entre vivos y muertos era bien fina. Yo siempre me reía de eso, hasta esa noche. Íbamos subiendo en la unidad BR-17, revisando un reporte de ruidos extraños y luces blancas moviéndose sobre los árboles. Normalmente son contrabandistas o cazadores furtivos, pero esa noche no escuchábamos ni grillos. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que uno siente su propio corazón como si fuera demasiado fuerte. Marc-Antoine, dijo Jean-Paul bajito, este silencio no es normal. Es la hora, respondí aunque ni yo mismo me lo creía. Justo antes de la curva conocida como El Enfer, las luces de la patrulla parpadearon. Primero un blink, luego un apagón total. El motor se ahogó de golpe. Todo se quedó oscuro. «No puede ser», murmuré, girando la llave. Nada, ni un intento de encendido. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un aleteo suave, lento, como el sonido de un manto rozando el aire. Jean-Paul levantó la linterna y apuntó hacia arriba. Ahí estaba, una sombra blanca, flotando sobre nosotros, suspendida a unos 3 metros del suelo. No era una figura sólida, más bien parecía un cuerpo envuelto en un velo translúcido, moviéndose como si estuviera bajo agua. Pero lo que más me paralizó fueron los brazos, largos, delgados, torcidos como ramas secas, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, demasiado inclinada, como si el cuello fuera de goma. Jean-Paul empezó a rezar en creol, palabras rápidas y entrecortadas. «Paquit heli antre namachinan, paquit heli antre». La sombra empezó a descender, muy lentamente. Cada vez que bajaba un palmo, el aire alrededor de la patrulla cambiaba. La temperatura cayó tan rápido que el cristal se empañó por dentro. Y entonces sucedió lo peor. Las radios comenzaron a emitir voces distorsionadas, mezcladas, como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo. «Map Gadou, Upaka Corrí, Udeyana Terituermun». Yo intenté encender la patrulla otra vez, pero la llave se atoraba como si estuviera pegada con cemento. «Jean-Paul, dame la lámpara táctica», grité. Pero cuando la tomó para dármela, la luz murió. Se apagó en su mano. La sombra ahora estaba justo encima del capote. Podíamos verla aunque no había luz alguna. Emitía un brillo tenue, pálido, como fosforescencia de tumba. Pero lo que más me aterrorizó fue lo siguiente. Se inclinó hacia adelante y apoyó 2 manos alargadas sobre el cristal del parabrisas. Las garras largas dejaron marcas profundas como si arrastraran metal. «Marc, no la mires, no la mires», gritó Jean-Paul tapándome la cara. Yo aparté su mano. Quería ver, tenía que ver.
La sombra se deslizó hacia el techo de la patrulla con un movimiento rápido, antinatural. El techo comenzó a hundirse, como si un peso enorme caminara encima. Se escuchaban crujidos metálicos y un sonido como uñas rasguñando desde arriba. Jean-Paul gritó como si lo estuvieran quemando. «¡Sella uno vea, Sepamun! ¡Cállate y sal del carro, ahora!», grité. Abrí la puerta y salté al pavimento húmedo. Jean-Paul salió del lado contrario. Apenas tocamos el suelo. La patrulla comenzó a parpadear sola. Las luces delanteras se encendieron y apagaron en ráfagas rápidas. El motor hizo un intento de arrancar sin que nadie tocarlo. El claxon sonó como si estuviera alguien sentado encima. Y la sombra seguía encima, moviéndose entre las luces como humo sólido. Corrimos hacia la vegetación, buscando cobertura. No había señal, no había luz, solo ese brillo blanquecino moviéndose sobre la unidad como un predador examinando a su presa. Se deslizó hacia uno de los lados de la patrulla y cuando tocó la chapa con una mano retorcida, todo el metal se hundió formando 5 surcos profundos. «Mark, si vuelve a bajar, nos lleva a los dos». Yo no respondí, porque en ese momento la sombra se enderezó, levantó los brazos y lanzó un chillido sin sonido, sin vibración, sin aire. Y entonces salió disparada hacia el cielo como una sábana atrapada por un huracán. Desapareció en la negrura de la montaña en cuestión de segundos. La patrulla encendió sola, normal, como si nada hubiera pasado. Cuando regresamos al cuartel, los mecánicos dijeron que nunca habían visto daños como esos. Las marcas en el metal parecían hechas por garras de un animal gigante, pero no había huellas, ni restos, ni calor. Nada. Solo las marcas. Y el recuerdo. Y la certeza de que en la montaña azul algo vuela de noche y no es humano. Mi nombre es Corporal David Ramdin, TTPS, asignado al sector montañoso de Arima, una zona donde el bosque se siente demasiado vivo, demasiado consciente. Trabajo en Trinidad desde hace 12 años, y aunque he enfrentado criminales armados, animales heridos, incendios forestales y hasta rituales clandestinos de ovilla, nada me marcó más que la madrugada en que un ser peludo, enorme y con ojos rojos, nos persiguió entre los árboles como si nos hubiera estado esperando. La noche comenzó normal. Eran las 02:23, patrulla 514, revisando reportes de un grupo de motociclistas que entraban ilegalmente al Blanchissousse Road Forest. Esa área es densa, húmeda, y el sonido del bosque nunca se detiene. Pero cuando cruzamos la entrada hacia la zona más profunda, algo cambió. Un silencio abrupto cayó sobre el entorno como si alguien hubiera apagado todos los ruidos al mismo tiempo. Los grillos, las aves nocturnas, el viento, nada sonaba. Mi compañero esa noche era el sargento Kenneth Lewis, un tipo duro, veterano de la unidad táctica, que nunca demuestra miedo. Pero mientras avanzábamos por la carretera estrecha, vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Dave», murmuró, mirando la vegetación. «This forest too damn quiet, boy». «Maybe the biker scared off the animals», respondí, aunque sabía que era mentira. «Nah, this is something different». Seguimos avanzando con las luces altas para ver más allá de los troncos húmedos. Entonces vimos algo cruzar el camino a gran velocidad. Algo grande, demasiado grande para ser un perro, un coatí o un mono como los que a veces se acercan a la carretera. Era una sombra robusta, peluda, y se movió en un parpadeo. Frené. «What the hell was that?» «Go forward slow. Don't stop the damn car». Avanzamos despacio. Mi pulso se aceleró cuando vi huellas frescas en el barro. Huellas profundas, como de un animal de más de 100 kilos, pero con forma casi humana. 5 dedos, largos, curvados hacia adentro. Kenneth maldijo. «Dave, I'm telling you, that's not no animal I know». Antes de que pudiera responder, un gruñido retumbó desde el bosque a la derecha,
Era grave, vibrante, tan fuerte que sentí el volante temblar en mis manos. Encendí la cámara del tablero. Kenneth desenfundó su arma apuntando hacia la línea de árboles. «Show yourself. Police service. Identify». El bosque respondió con silencio. Entonces, apareció. Primero 2 puntos rojos brillando entre las ramas. No eran reflejos de luz, eran ojos. Ojos de al menos 2 metros de altura. Mi estómago cayó al suelo. La criatura salió lentamente del bosque. Tenía el cuerpo cubierto de pelo negro, largo y húmedo por la humedad del monte. Los músculos sobresalían como los de un gorila, pero su postura era casi humana. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero suficiente para ver que la boca era grande, ancha y que respiraba con un sonido húmedo, espeso, como si arrastrara el aire. «Back up now», dijo Kenneth con calma falsa. Puse reversa despacio. La criatura avanzó un paso enorme. Luego otro. No corría, no rugía, solo nos observaba mientras nos retrocedíamos. Cuando nos alejamos unos 20 metros, la criatura se lanzó hacia la patrulla. Un salto brutal, demasiado rápido para su tamaño. Kenneth gritó, «¡Go! ¡Go!». Aceleré. La patrulla derrapó en la grava húmeda. Se escuchó un golpe fuerte en la parte trasera. ¡Bam! La camioneta casi pierde estabilidad. No quise mirar por el espejo. «It's chasing us», gritó Kenneth. «Don't stop, Dave». La carretera serpenteaba cuesta arriba. El motor rugía, pero la criatura se mantenía cerca. Escuchábamos sus pasos pesados golpeando el asfalto. Cada impacto era como un martillazo bajo nosotros. Finalmente, después de unos 300 metros, el ruido cesó. Reduje la velocidad y miré por el retrovisor. Nada. Oscuridad total. «We should call backup», dijo Kenneth, con la voz entrecortada. «Backup for what? What we say? That a monster chased us?» Se quedó callado. Regresamos al área más tarde con 2 unidades adicionales. Encontramos ramas partidas a la altura de un hombre alto, huellas enormes y algo más inquietante, marcas de garras en el parachoques trasero de la patrulla. 4 surcos profundos, paralelos que ningún animal conocido en Trinidad podría haber hecho. Los técnicos dijeron que no podían explicarlo. Los superiores archivaron el caso como daño por impacto desconocido. Kenneth pidió traslado 6 meses después. Yo seguí patrullando Arima, pero nunca vuelvo a pasar por esa carretera sin recordar esos ojos rojos siguiéndonos, midiendo cada uno de nuestros movimientos. Y aún hoy, algunas noches, cuando el viento baja desde las montañas, los residentes dicen escuchar algo grande moviéndose entre los árboles, algo que respira fuerte, algo que vigila, algo que todavía nos está buscando. Nunca pensé que algo dentro de la Comandancia Metropolitana del Valle de Aburrá pudiera asustarme más que una balacera en la Comuna 13. Me llamo Teniente Adriana Roldán, patrullera de Medellín por casi 9 años, curtida en turnos de noche, retenes en zonas calientes y allanamientos donde uno aprende a dejar el miedo afuera para no terminar en una bolsa negra. Pero lo que me pasó aquella madrugada no tenía nada que ver con delincuencia, ni con imaginación, ni con estrés. Fue algo que simplemente no debería existir. Era casi la 1:30 cuando regresé a la comandancia después de un operativo fallido en el barrio Manrique. La llovizna caía fina sobre los techos, dejando un olor a tierra mojada que se metía por los pasillos como un susurro frío. Adentro estaba todo en silencio, excepto por el zumbido de los fluorescentes que nunca habían sido cambiados desde tiempos prehistóricos. Me quité el chaleco, dejé el fusil en el armero y subí al 2º piso para entregar un informe parcial al capitán Ricardo Zamora, jefe de turno esa noche.
Cuando llegué al pasillo de su oficina, la puerta estaba entreabierta y vi su silueta dentro. Parecía revisando documentos, moviéndose entre el escritorio y el archivador, como siempre lo hacía cuando estaba fastidiado. Toqué la puerta con los nudillos. «¿Mi capitán?», dije. «Ya tengo el preliminar del operativo». Él se giró hacia mí. Lo vi de frente, iluminado por la luz blanca del bombillo, el uniforme impecable, el rostro serio, cejas fruncidas. Me miró por encima de sus gafas como siempre hacía, evaluando si lo que yo traía iba a traerle más problemas. «Déjalo ahí, Roldán», respondió. Su voz sonó exactamente igual, con ese tono áspero que parecía que siempre estuviera cansado del mundo. Dejé la carpeta sobre la mesa y salí. Nada raro, absolutamente nada. Bajé a la sala de descanso para tomar café. Ahí estaban agente Patiño y subintendente Caro, muertos de sueño y viendo un partido repetido del Nacional. Apenas me vieron entrar, Patiño soltó: «Oiga, Roldán, ¿ya vio que dejaron encerrado al capitán en el archivo?», dijo riéndose. «El tipo se quedó dormido allá adentro, quién sabe hace cuánto». Yo me quedé quieta, sintiendo cómo la sangre se me helaga. «¿Cómo así que encerrado? Acabo de hablar con él en su oficina», respondí. Los dos me miraron raro. Caro, que era el más serio de todos, negó la cabeza. «Imposible. Está en el archivo desde las 11. Yo mismo cerré el pasador porque dijo que no quería que nadie lo molestara mientras revisaba unos documentos viejos. Y ahí sigue. No ha salido». Yo me reí, nerviosa. «¿Qué? ¿Y entonces con quién hablé arriba?». «Con nadie», dijo Caro, levantándose. «Vamos». Subimos juntos. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, la puerta de la oficina del capitán estaba completamente cerrada con las luces apagadas. No había movimiento adentro, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Toqué. Nada. Caro abrió la puerta con su llave. Todo estaba intacto, en orden, como si no hubiera sido usada en horas. La carpeta que dije haber dejado no estaba, ni en el escritorio, ni en las bandejas de entrada. Y lo más extraño, la silla del capitán estaba perfectamente alineada con el borde del escritorio. Él jamás dejaba la silla así. «Roldán», me dijo Caro, «¿segura de lo que vio?». No respondí. Me limité a mirar el lugar. Sentía un hueco en el estómago, esa sensación que da cuando algo simplemente no cuadra con la realidad. Bajamos al archivo en el sótano. Golpeamos. «Mi capitán, ¿está ahí?». Una voz salió desde adentro, cansada, molesta, claramente del capitán Zamora. «Sí, ¿qué pasó ahora? Estoy trabajando». Caro abrió el pasador y el capitán salió despeinado, con las mangas remangadas y una carpeta gruesa en las manos. Me vio inmediatamente. «Roldán, ¿qué hace aquí? ¿Terminó el preliminar?». Me tembló todo el cuerpo. «Sí, mi capitán», respondí, apenas respirando. «Pues déjamelo en la oficina», dijo él, y se fue caminando hacia las escaleras. Lo seguimos en silencio, pero cuando llegó al pasillo del segundo piso y abrió su oficina, ahí la vio, la carpeta preliminar perfectamente colocada sobre el escritorio, justo donde yo la había dejado. El capitán se detuvo, frunció el ceño y se giró hacia nosotros. «¿Quién entró aquí?». Caro y Patiño se miraron. Yo no pude decir nada. El capitán hojeó los documentos. «Esto está recién escrito. ¿Quién lo puso aquí?», exigió. El silencio en el pasillo fue tan pesado que parecía absorber la luz. No tuve otra opción. «Mi capitán, vine hace 15 minutos. ¿Usted estaba aquí? Le entregué el preliminar directamente». El capitán me miró como si acabara de decir que había visto al diablo. «Roldán», dijo con voz baja,
Yo no he salido del archivo desde las 11 de la noche. Nadie habló. Nadie respiró. Solo se escuchaba el zumbido del fluorescente y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. El capitán dio 2 pasos hacia atrás. Explíqueme entonces quién carajos estaba sentado aquí hace 15 minutos usando mi uniforme, mi voz y mi cara. El pasillo entero se sintió helado, como si algo invisible hubiera pasado entre nosotros. No volvimos a hablar del tema. Esa madrugada se registró como incidente administrativo sin novedad. Pero yo sé lo que vi. Y sé que hay cosas dentro de la comandancia que no son humanas, que se disfrazan de nosotros y que repiten nuestros gestos y que caminan por los pasillos cuando deberían estar encerradas en cuartos sin ventanas. A veces, cuando subo al segundo piso durante turnos nocturnos, siento que alguien está en la oficina del capitán, aunque sé que está vacía. Escucho pasos. Veo sombras y jamás vuelvo a tocar esa puerta. Me llamo Sargento Leandro Ramos, de la Policía Militar do Amazonas, y aunque he patrullado barrios peligrosos en Manaos, enfrentado a narcotraficantes del interior y sobrevivido a inundaciones que se llevan casas enteras, nada me preparó para lo que vi en el Río Negro aquella madrugada. La selva amazónica tiene su propia lógica. Sonidos que no deberían existir, animales que nadie ha clasificado y sombras que se mueven aún cuando no hay viento. Pero esa noche, lo que emergió del agua no pertenecía a nuestro mundo. Estábamos en un patrullaje fluvial nocturno cerca de la comunidad ribereña de Nossa Señora do Livramento, un punto donde los reportes de desapariciones habían aumentado. Mi compañero, Cabo Vinicius Matos, piloteaba la lancha policial mientras yo revisaba los equipos. La humedad era tan espesa que costaba respirar. Parecía que la selva misma nos observaba, esperando que cometiéramos un error. Eran las 2:47 cuando escuchamos el primer grito, un alarido agudo, desesperado, que venía desde la orilla. Vinicius redujo velocidad. «Parece crianza», dijo con el ceño fruncido. «Alguna cosa aconteció». Tomé la linterna y la apunté hacia la vegetación, pero solo vi árboles enormes, lianas colgando y la bruma levantándose del río como humo blanco. Nada. «En costa divagar», ordené. Apenas acercamos la proa a la orilla, escuchamos un chapoteo fuerte, como si alguien hubiese caído al agua. Me abalancé hacia el borde. Fue entonces cuando lo vimos. Un niño, quizá de unos 10 años, salió a flote con los brazos agitados, peleando contra la corriente. «¡Ayuda!», gritó tragando agua. «¡Ayúdame, pai!». Sin pensarlo, salté al agua. Lo agarré por debajo de los hombros y lo levanté, sintiendo su cuerpo temblar como si hubiera estado sumergido por horas. Vinicius me ayudó a subirlo a la lancha. El niño estaba empapado, con la ropa rasgada y la piel muy fría, casi azulada. «Calma, garoto», le dije. «¿O qué aconteció?». Él apenas lograba hablar. «Ele algo pegó meu pai. Saiu do río. Temolhos». No terminó. Comenzó a llorar, un llanto desgarrado que helaba la sangre. Lo acostamos en el asiento trasero de la lancha, cubriéndolo con una manta térmica. Vinicius tomó el radio, intentando pedir apoyo, pero el radio solo emitía estática. De repente, todos los sonidos de la selva desaparecieron. Ni grillos, ni monos, ni aves nocturnas, nada. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía un vacío. Entonces escuchamos el agua moverse detrás de nosotros. Volteé de inmediato, apuntando con mi linterna hacia el río. Primero no vi nada. Luego una forma negra emergió lentamente. Algo grande, muy grande, más alto que un hombre. Su silueta era delgada, alargada,
cubriendo la superficie como una sombra viviente. Sus ojos eran 2 círculos blancos, luminosos, tan grandes y sin párpados que no tenían expresión. Y cuando abrió la boca, no tenía dientes, tenía algo peor. Hileras de filamentos, como branquias expuestas, vibrando como si olfatearan el aire. La criatura dio un grito. No era un sonido animal, era un lamento como si imitara el de un niño, igual que el que escuchamos antes. El niño en el asiento comenzó a convulsionar. Corrí hacia él. «Garoto, fica conmigo». Pero cuando levanté la manta, el niño no estaba. Solo quedaba un charco enorme de agua oscura mezclada con lodo del río. El asiento estaba completamente mojado, como si él se hubiera derretido en un instante. Vinicius empalideció. «Ramos, ele sumiu. Meu Deus, ele sumiu». La criatura avanzó hacia la lancha, moviéndose con una suavidad antinatural, como si deslizara sobre el agua sin hundirse. Vinicius encendió el motor de golpe. La lancha rugió y empezamos a retroceder. La criatura se lanzó hacia nosotros, golpeando el costado con una fuerza brutal que casi nos volcó. El agua salpicó por todas partes. «¡Acelera!», grité agarrándome de la barandilla. Vinicius apretó el acelerador al máximo. La lancha saltó sobre las olas mientras la criatura nos seguía, moviéndose bajo el agua, apareciendo y desapareciendo como un torpedo vivo. Sentíamos el golpe de su cuerpo contra el casco cada pocos segundos. Finalmente entramos en un canal estrecho donde las ramas colgaban tan bajas que tuvimos que agacharnos. La criatura no nos siguió. El río quedó en silencio otra vez. Regresamos a Manaos al amanecer. Informamos lo ocurrido. Nadie creyó nuestra versión completa, aunque en el informe oficial quedó registrado como desaparición no explicada del menor rescatado. La lancha tenía marcas profundas en el casco, como arañazos largos y paralelos. A veces, cuando patrullo de noche, escucho ese grito de niño a lo lejos, como si viniera desde abajo del agua. Y cada vez que veo el río moverse sin viento, sé que está ahí, esperando. El Amazonas guarda demasiadas cosas que no conocemos, y algunas aún buscan quien las escuche. Soy el suboficial PNP Marco Landa, destacado en la comisaría de Chucuito, muy cerca de la famosa Laguna Verde. Un lugar hermoso de día, pero traicionero de noche. La población local siempre ha dicho que en esa laguna baja la luz y que no conviene acercarse después de las 11. Yo, como la mayoría de policías jóvenes, pensaba que esas historias eran solo advertencias para turistas. Recién entendí la verdad cuando me tocó patrullar allí una madrugada helada de agosto. Habíamos recibido reportes de luces extrañas sobre la laguna, y el mayor decidió que yo y mi compañero, sargento segundo Percy Juanca, fuéramos a verificar. Tomamos la camioneta patrullera y subimos por el camino irregular, hasta que la tierra dejó de vibrar bajo el motor. La temperatura estaba tan baja que cada exhalación salía como humo espeso. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y la laguna tenía ese color verdoso tan particular que la hace famosa, incluso reflejando la luna. Llegamos a la orilla a las 037. Silencio absoluto. Ni viento, ni perros, ni nada. El tipo de silencio que hace que uno apriete el chaleco y mire por encima del hombro sin razón. «Landa», dijo Percy, ajustándose la bufanda. «Ya me está dando mal espín este lugar». «Es solo una verificación», respondí. 10 minutos y regresamos. Pero no regresaríamos igual. Bajamos de la camioneta iluminando la orilla con nuestras linternas. No había huellas, ni embarcaciones, ni indicios de actividad. Y entonces lo escuchamos. Un zumbido leve parecido al de un poste eléctrico
pero más profundo, más vibrante, como si viniera desde dentro del agua. Percy me miró. ¿Escuchas eso? Asentí. El sonido empezó a aumentar, subiendo desde una frecuencia baja hasta volverse incómodo, como si nos atravesara el tímpano. La superficie de la laguna comenzó a agitarse, a formarse pequeños remolinos sin viento que los provocara. Landa, vámonos. Esto no es normal. Di 2 pasos hacia atrás, y fue en ese instante que lo vi. Una luz esmeralda emergió desde el centro de la laguna. No era un reflejo, no era fosforescencia natural. Era una esfera, perfecta, brillante, silenciosa. Flotaba a unos 2 metros sobre la superficie, y en cuanto apareció, todo lo demás desapareció. El viento, el frío, el sonido. Fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Percy gritó algo, pero no lo escuché, porque la luz empezó a acercarse, no volando, sino deslizándose, como si no respetara la distancia ni el espacio. Simplemente estaba más cerca cada vez que parpadeaba. Retrocedí rápido, apuntando con la pistola aunque sabía que era inútil. La luz se detuvo justo frente a mí, flotando a 1 metro del suelo. Brillaba tanto que apenas podía ver el contorno de mis propias manos. Y entonces pasó. Sentí un tirón en el pecho, como si me sacaran el aire de golpe. El suelo desapareció. Todo se volvió blanco, un blanco total, absoluto, infinito. No había tiempo, ni sonido, ni cuerpo, solo una presión en la cabeza, como si me estuvieran abriendo la mente desde adentro. Intenté moverme, pero no tenía piernas. Intenté gritar, pero no tenía voz. Todo era estático, como estar colgado en el vacío. Vi sombras. 2, 3, no sé cuántas. Altas, delgadas, casi translúcidas. No caminaban. Se deslizaban alrededor mío. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos como agujas. Sentí que algo frío tocaba mi abdomen, luego mi cuello. Quemaba. Quemaba tanto que pensé que me estaba muriendo. Y de pronto, oscuridad. Luego, el golpe del frío, el olor a tierra mojada, el croar fuerte de una rana que nunca había escuchado con tanta claridad antes. Abrí los ojos. Estaba tirado en la orilla, con la ropa empapada. Percy estaba a mi lado, pálido, temblando. «Marco», gritó. «Despierta, carajo». Me incorporé como pude. Todo giraba. ¿Qué pasó? Percy estaba llorando. Nunca lo había visto así. «Landa, desapareciste». Su voz quebrada. Estabas caminando frente a mí y de un momento a otro, ¡puf!, te fuiste, como si te hubieran apagado. Te busqué, te llamé, te grité, no estabas en ninguna parte. Y volviste a aparecer hace segundos, caído como piedra. E intenté procesarlo. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Percy respiró profundo. 5 minutos exactos. 5 minutos. Yo sentía la piel arder. Me levanté la casaca y ahí estaban. 5 marcas circulares, perfectamente formadas, como quemaduras de láser, ubicadas en mi torso y abdomen. Ninguna sangraba, pero ardían como fuego.
Regresamos a la comisaría sin hablar. Los médicos dijeron que eran quemaduras por frío extremo, pero no había frío que dejara marcas tan simétricas. Percy insistió en reportarlo tal cual, pero el mayor solo dijo: esto se queda en la unidad, nada más. Hasta hoy, cada vez que paso cerca de la Laguna Verde, siento un zumbido en el oído izquierdo, y las marcas circulares, aunque ya no duelen, nunca desaparecieron del todo. A veces sueño con ese espacio blanco, con esas manos largas y con la sensación de que aún falta algo por terminar, como si hubiese dejado a una parte de mí allá arriba, y como si algún día fueran a venir a buscarla. Soy patrullero Julián Herrera y llevo los últimos 5 años asignado a la estación de Quibdó, en pleno corazón del Chocó. Aquí uno se acostumbra a 3 cosas: la lluvia interminable, la humedad que se pega a la piel como una segunda camisa, y la sensación de que la selva te observa, incluso cuando no ves nada. Pero la noche en que un niño pidió auxilio en plena carretera del corregimiento de Tutunendo, esa noche me marcó para siempre. Eran las 2:10 de la madrugada. Estábamos regresando de una ronda sobre la vía Quibdó-Medellín, un tramo oscuro donde no hay alumbrado y la neblina baja como un telón pesado. Conducía a mi compañero agente Carlos Maturana, un tipo tranquilo, curtido en líos de frontera y acostumbrado a ver de todo. Yo iba revisando mi libreta de apuntes, anotando un par de datos sobre un hurto que habíamos atendido horas antes. La lluvia no era fuerte, pero caía constante, formando pequeños ríos en la carretera. A unos 200 metros, el haz de las luces iluminó algo moviéndose en el borde derecho de la vía. La figura de un niño, pequeño, descalzo, empapado. Maturana frenó de inmediato, metiendo el freno con fuerza por el susto. El niño levantó la mano, como pidiendo ayuda. ¿Lo vio?, me dijo Maturana con el ceño fruncido. Sí, respondí. Bájese despacio. Salimos de la patrulla con las linternas encendidas. El niño no tendría más de 8 años. Piel oscura, cabello pegado a la frente por la lluvia y un pantalón corto que parecía demasiado grande para él. ¿Tiritaba? Me acerqué despacio, arrodillándome un poco. Tranquilo, mi niño, somos policía. ¿Qué pasó? ¿Estás perdido? Él levantó los ojos, unos ojos enormes, brillantes, llenos de miedo. Mi mamá, dijo con voz temblorosa, mi mamá se cayó al río y ya no sale. Ayúdenme, por favor. Apenas habló, la garganta se me cerró. Los ríos en el Chocó no perdonan. La corriente puede llevarse un cuerpo en segundos. Miré a Maturana, que ya estaba desesperado buscando señal en el radio para pedir apoyo fluvial. Súbete al carro, le dije. Te llevamos a la estación y mandamos un grupo de rescate. El niño dudó un segundo, como si lo asustara la camioneta, pero luego subió. Se sentó justo detrás de mí. Escuché cómo sus pies mojados pegaron contra el tapete de goma, como si hubiera pisado un charco antes de entrar. Maturana arrancó, intentando comunicarse por el radio sin éxito. Esta lluvia jode todo, refunfuñó. Yo giré un poco para tranquilizar al niño. Todo va a estar bien. ¿Sí? Vamos a ayudarte. Él no respondió. Miraba fijamente por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad de la selva. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Silencio. Mi niño, ¿me escuchas? Nada. Ni un sonido, ni siquiera respiración agitada. Me volteé por completo. El asiento estaba vacío, vacío. Maturana, grité. El niño no está. Maturana frenó tan brusco que casi me golpeó contra el tablero. ¿Cómo que no está? Yo lo vi entrar. Abrí la puerta de atrás y revisé toda la parte posterior de la patrulla. Nada. Ni rastro. Pero el asiento estaba empapado. No mojado por lluvia, mojado como si un cuerpo entero se hubiera sentado ahí. Incluso había pequeñas huellas de pies, diminutas, marcadas en el tapete. Maturana se bajó también.
apuntando la linterna hacia la carretera. «¡Ey, niño! ¿Dónde estás? ¡Sal!». Solo escuchamos la lluvia golpeando la vegetación. «¿Lo abriste tú?», me preguntó. «¿Él se bajó?». «No escuché ninguna puerta», respondí. No lo hubiera pasado por alto. Volvimos a subirnos. La humedad en el asiento seguía ahí como si acabara de ocurrir. Maturana estaba pálido. «Herrera», dijo en voz baja. ¿Y si ese niño nunca estuvo vivo? Me quedé mirando por la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «No digas estupideces», contesté, aunque mi voz tembló. Regresamos a la estación. Le contamos a Sargento Perea, quien nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, nos miró con una expresión seria, casi resignada. «Ese no es el primero», dijo, cruzando los brazos. «Y cada par de años alguien recoge a un niño por esa vía. Siempre mojado, siempre pidiendo ayuda, y siempre desaparece dentro de la patrulla. Hay una historia de los 80, una mujer arrastrada por el río Tutunendo, y su hijo murió intentando buscar auxilio. Lo encontraron días después, río abajo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y nadie hace nada?», pregunté. Perea negó la cabeza. «¿Y qué quiere que hagamos? ¿Ponerle un comparendo al más allá?». Esa noche no dormí. Cuando me acosté en la litera, todo lo que podía ver eran esos pequeños pies mojados sobre el tapete. Desde entonces no conduzco de noche por esa carretera sin sentir que algo me observa desde la vegetación, esperando, suplicando algo que nunca podremos resolver. A veces cuando subo a la patrulla, siento el asiento trasero húmedo, aunque no haya llovido. Sé perfectamente que es él, que sigue ahí, que sigue pidiendo auxilio, y que algún